En 1900, la mayor parte de la población en México vivía del campo. La vida del peón acasillado era sinónimo de trabajo duro desde antes del amanecer hasta que caía la noche. Bajo el sol, entre surcos interminables de maíz, algodón o caña de azúcar, los jornaleros se doblaban la espalda 12 o 14 horas seguidas. La paga era miserable, no en monedas sonoras, sino en vales de la famosa tienda de raya. Ahí compraban frijol, maíz o sal, siempre al precio que el patrón decidiera. En pocas palabras, trabajaban toda la semana y al final del mes seguían debiendo. Era una trampa perfecta. Ganabas algo, pero nunca lo suficiente para salir de la deuda. El campo era un infierno de sudor, ampollas y cansancio. Los peones acasillados vivían en chozas de adobe con techos de palma, muchas veces sin agua corriente. Se alimentaban casi siempre de tortillas, frijoles y chile. La carne era un lujo raro, reservado para las fiestas del pueblo o los domingos, cuando había suerte. Y aún así, lo poco que ganaban alcanzaba apenas para que la familia sobreviviera. El contraste era brutal. Mientras un peón se mataba en la hacienda, el capataz o mayordomo podía tener un ingreso más decente. Él no solo recibía pago en efectivo, sino que vivía en una casa separada, con acceso a mejores alimentos. Tenía autoridad sobre los trabajadores y era visto casi como un pequeño reyesito local. No se comparaba con la riqueza del hacendado, claro, pero sí estaba muy por encima del jornalero común. Lo duro era que el peón no tenía escapatoria. Si nacías en la hacienda, casi seguro morirías en la hacienda. Tus hijos heredaban la deuda y el mismo destino. Hoy te quejas porque el patrón no te paga las horas extras. En 1900, el patrón era dueño de tu tiempo, de tu casa y hasta de tu futuro. Y en el campo, la vida era dura. En las minas era cuestión de vida o muerte. A finales del siglo XIX, México era uno de los grandes productores de plata del mundo. Minas como las de Pachuca, Real del Monte, Guanajuato o Zacatecas rugían día y noche con hombres descendiendo a las profundidades y casi nunca sabían si volverían a salir. Los mineros bajaban con lámparas de aceite colgadas al casco. El aire era denso, lleno de polvo que poco a poco se metía en los pulmones. No existía protección, ni cascos reforzados, ni mascarillas. La enfermedad más común era la silicosis, un mal que mataba despacio, asfixiando a quienes habían respirado por años el polvo de la roca. Un derrumbe podía acabar con decenas en segundos, y muchas veces los cuerpos quedaban atrapados para siempre bajo toneladas de piedra. El salario era un poco más alto que el del peón agrícola, pero el precio era el riesgo permanente. Los turnos se extendían hasta 10 o 12 horas bajo tierra, sin luz natural, con calor sofocante y el ruido metálico de los picos chocando contra la roca. Había incluso niños y adolescentes que entraban como aplastadores o acarreadores, cargando costales con minerales que pesaban casi lo mismo que ellos. Los mineros comían dentro de la misma faena, tortillas frías, frijoles, chile seco, lo que pudieran cargar en una talega. El agua era escasa y la humedad constante los enfermaba de reumas y fiebres. Algunos, con suerte, lograban ahorrar unas cuantas monedas y subir de puesto, pero la mayoría quedaba marcada por las cicatrices, los pulmones dañados o los huesos quebrados. Y dime, ¿tú aguantarías un trabajo así bajando a la oscuridad cada día? Escríbelo en los comentarios. Y si te está gustando este viaje al pasado, suscríbete para seguir descubriendo más historias como esta. Mientras tanto, en la superficie, los dueños de las minas acumulaban fortunas y construían mansiones de cantera. Era la otra cara de la misma moneda.
Abajo, sudor y muerte. Arriba, banquetes y bailes de salón. Hoy bajas a un metro subterráneo y te quejas del calor. En 1900, bajar a una mina era firmar casi un pacto con la que te lleva. La ciudad tampoco era un respiro. En 1900, los oficios urbanos podían ser igual de pesados que el campo o la mina. En los mercados de la Ciudad de México o Guadalajara, los cargadores, también llamados mandaderos o aguadores, pasaban el día entero acarreando canastas de verduras, sacos de maíz o tinajas de agua sobre la espalda. No había carritos ni montacargas, solo fuerza bruta y callos en las manos. Otro trabajo agotador era el de las lavanderas. Muchas mujeres pasaban jornadas enteras de rodillas junto a ríos, acequias o lavaderos públicos. Frotaban la ropa sobre piedras con jabón de pasta y en invierno el agua helada les abría la piel de las manos. En la Ciudad de México era famoso el lavadero de la Merced, donde decenas de mujeres trabajaban bajo techos de lámina, entre humo de anafres y montañas de ropa que parecían nunca terminar. En los talleres urbanos, el ruido del martillo y el calor del horno acompañaban a zapateros, herreros y panaderos. Eran oficios de paciencia y precisión, pero también de resistencia física. Un herrero podía pasar horas junto a la fragua, respirando humo y levantando piezas al rojo vivo, mientras un panadero amasaba de madrugada, cargando costales de harina y enfrentando hornos ardientes que no perdonaban un descuido. A inicios del siglo XX empezaban a surgir las primeras fábricas textiles y tabaqueras. Allí los obreros trabajaban en galeras largas, llenas de humo y polvo. Las máquinas eran ruidosas, peligrosas, y los salarios apenas un poco mejores que los del campo. No existían sindicatos fuertes ni leyes que limitaran la jornada. Podían ser 10, 12 o hasta 14 horas, con niños y mujeres incluidos entre la mano de obra. El pago era variable. Un cargador podía ganar unas cuantas monedas al día, mientras un zapatero con clientela fiel podía vivir un poco mejor. Pero la mayoría apenas sobrevivía. Y así, en medio del bullicio de las ciudades, se repetía la misma historia. Trabajo pesado, poca paga y cuerpos desgastados. Hoy te quejas porque tu computadora se alentó 5 segundos. En 1900, tu cuerpo entero era la máquina que nunca podía detenerse. Todos estos trabajos, tan distintos entre sí, compartían algo en común. Eran oficios de supervivencia. El concepto de derechos laborales apenas empezaba a sonar en algunos círculos intelectuales, pero para el campesino, el minero o la lavandera eran palabras lejanas. El descanso llegaba solo cuando el cuerpo ya no podía más. No había seguro social, ni hospitales públicos, ni indemnización en caso de accidente. Si un jornalero se enfermaba, era su familia la que tenía que cuidar de él, y si moría, otro hijo ocupaba su lugar en el trabajo. A pesar de todo, el mexicano de aquella época no se rendía. La comunidad jugaba un papel esencial. Familias enteras compartían la carga, vecinos se ayudaban entre sí, y las fiestas religiosas o patronales servían como pequeños respiros en medio de la rutina. Era en esas celebraciones donde se olvidaba por unas horas el peso del trabajo, con música de banda, danzas y un plato de comida mejor que el de todos los días. Hoy, más de un siglo después, nos cuesta imaginar una vida así. Nos quejamos del tráfico, del jefe, de la rutina de oficina. Pero esos problemas palidecen frente a lo que significaba sobrevivir en 1900. Allí no existía la opción de renunciar y buscar algo mejor, porque ese algo mejor rara vez llegaba. Y quizás por eso,
Cuando escuchamos historias de abuelos y bisabuelos que vivieron esa época, entendemos la fortaleza que heredamos. El sudor de aquellos trabajos duros no solo dio de comer, también sembró el carácter de un país entero.